buenas tardes. Un saludo para todos y para todas los que nos están viendo a través del canal de YouTube en directo y aquellos que van a ver después el video en forma diferida. Para mí es un gusto estar hoy presentando esta actividad y bueno, antes que nada disculparnos por el insuceso que tuvimos en el intento anterior, pero ahora estamos con todo el apoyo del equipo técnico de Ricardo Acuña desde el Colegio Médico, así que esto va a salir impecable. Mi nombre es Juan D'Apueto, soy el coordinador del programa de bienestar. Me acompaña la licenciada magíster en psicología Eloísa Clase, que está aquí presente. Eloísa, decía algo para que aparezcas. Y que Eloísa está a cargo de la recepción y de la trayectoria clínica de los colegas en el programa. La actividad de hoy está propuesta por el Consejo de la Regional Norte del Colegio y para mí es un gusto entonces presentar a quien va a ser el coordinador de esta actividad y moderador después de la discusión, el doctor Ramón Soto. El doctor Ramón Soto es médico rural desde hace muchos años, él nos va a decir cuánto, pero son por lo menos 32 años. Es especialista en medicina familiar y comunitaria y vive en el interior profundo, en el departamento de Salto, en la proximidad de la intersección entre la ruta 31 y la ruta 4. Y es un referente en la zona como médico rural. Así que él se va a ocupar de presentar a los expositores y bueno, y desde ya invitarlos a que nos hagan llegar las preguntas a través del chat de YouTube. Al costado derecho de la pantalla de YouTube van a encontrar una opción que dice chat y desde ahí pueden ir escribiendo sus comentarios. Saludos o comentarios y aquellas personas que están a través del Zoom lo pueden hacer en el chat de Zoom. Así que adelante, Ramón. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias, Juan. Es un placer personal, un gusto personal estar en esta jornada, pero también era una inquietud y una iniciativa de todos los integrantes del Consejo Norte, del Colegio Médico, durante todo el periodo. Es un tema que es ríspido de abordarlo, pero pensábamos que en determinado momento teníamos que ofrecerle las múltiples miradas. Por eso habíamos invitado a gente joven, a gente que estuviera cerca del retiro que ya hayan pasado por esta parte del proceso. Nosotros creo que los médicos tenemos una hermosa forma o manera de ganarnos la vida, pero en determinado momento ese oficio, ese trabajo ya se transforma en el centro de nuestra vida y es bastante delicado plantearse ya solo el retiro. Entonces, quiero presentar a quienes van a exponer y a quienes van a participar en el panel de intercambio, que todos tienen un jugoso y riquísimo currículum y lo vamos a abreviar para enriquecer el intercambio. Bueno, quedamos a las órdenes por los diferentes caminos para hacer las consultas o la propuesta, y voy a empezar a presentar a mi coterráneo y vecino, el doctor Ítalo Savio, que nos criamos juntos en el entorno de la Plaza de Deporte, allá en la ciudad de Salto. Es especialista en geriatría y gerontología, especialista en gestión de servicios de salud y profesor titular de geriatría de la Facultad de Medicina Udelar. Él va a hacer una exposición y después, de acuerdo a los tiempos, iremos viendo el panel de intercambio. Luego, en ese panel participará la doctora Susana Escames Bermúdez, especialista en psiquiatría y diplomatura en bioética en la Universidad de Desarrollo de Chile. Luego el doctor Hugo Bieli, es profesor de clínica médica y jubilado hace 16 años. El doctor Richard Buck, médico jubilado de 64 años y director de la RAP y posgrado en gestión. Y el doctor Martín Sánchez, que es del norte también de Artigas, jubilado hace 8 años, integrante del Fotoclub de
los 5 dudábamos de plantear el retiro en momentos tan delicados para el país, como fue la emergencia sanitaria, de que hablar de retiro nos sonaba como quien quiera abandonar el barco en un momento más difícil, pero es algo que lo tenemos que ver hasta el punto de vista positivo, porque la pandemia trajo a muchos ya retirados a ponerse el overol y a trabajar en primera línea. Entonces decidimos insistir con Juan, y por eso es que salió esta jornada, que demoró, porque tuvimos un hacker en la primera instancia, pero bueno, ahora parece que vamos zafando lindo. Así que, Ítalo, vamos a arrancar. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación y quiero decir que yo, mi presentación tiene por único objetivo oficiar de disparador de un espacio de reflexión, porque yo también estoy aquí para aprender de la experiencia de aquellos que ya se han jubilado o aquellos que están próximos a jubilarse. En mi caso estoy ahí nomás. Y como decía hoy en la previa, es un tema que es pocas veces abordado, por eso este espacio tiene muchísimo valor. Que yo recuerde, existió algo en el sindicato médico, hay un solo trabajo de investigación que yo pude leer y publicado en la revista Médica del Uruguay, y después alguna cosa en la caja profesional o en lo del AR, pero no focalizado sobre el retiro médico. El retiro médico ha sido de los pocos abordados, por eso celebro que el Colegio Médico y que la Regional Norte haya tomado este tema, y que es muy importante, ¿no? Yo con esa introducción, digamos que desde mi perspectiva el retiro se puede mirar de muchas formas. Obviamente tiene un componente personal, y el retiro es un proceso de transición complejo, condicionado por factores propios de cada persona, su trayecto de vida, sus proyectos de vida, y obviamente que dentro de un marco normativo y un contexto histórico-social, porque no es lo mismo retirarse en estos años que el retiro en los años 50. Pero también ha sido clásicamente visto desde la geriatría y la gerontología como un paso crítico en el curso de vida que nos pone a prueba en la capacidad de adaptación, digamos, ¿no? Como otras cosas de la vida. Y hay factores que inciden en el proceso en este proceso que son múltiples y que interactúan entre sí. Obviamente que hay un espacio para la decisión personal, hay un entorno familiar con el que se vuelve uno a reencontrar desde otro espacio, digamos así. Hay aspectos sociales y vinculares con otros colegas, con otros profesionales de la salud, con el personal en general del espacio de la salud y también, por qué no decirlo, con los pacientes. Hay un componente de género también muy importante, hay estilos de género en el tema del retiro, hay aspectos económicos. Clásicamente se ha dicho que el aspecto económico no afecta a los médicos porque por el tema de la caja profesional, y aparentemente todos llegan a la categoría 10, pero esto no es así en la práctica, como muchos sabemos, y hay escalones en esto. Hay aspectos económicos que tienen que ver con la capacidad de adaptación, la motivación, y obviamente con el estado de salud y algunos factores que pueden aparecer vinculados a la fragilidad en la edad, porque los médicos no somos marcianos y obviamente envejecemos como el resto de las personas. Entonces hay estilos en la adaptación al retiro, hay aspectos propios de médicos y médicas, y como dijimos, de sus trayectos de vida, sus arreglos familiares, e incluso hay cuestiones vinculadas a las especialidades.
Lo que sí es cierto es que el retiro no equivale a vejez, obviamente, hay gente que se retira antes de llegar a la edad, y tampoco a enfermedad. Esto que es tan obvio muchas veces es cuestionado, ¿no? Y esta transición depende, como decíamos, de un contexto general, de una planificación de recursos y preparación. En este camino, los hombres mayores nos resistimos más a la idea, planificamos menos, eso es lo que dice la investigación, y las médicas, como en otros aspectos de la vida, las mujeres planifican mucho más su retiro. No es una verdad absoluta, pero en general es así. Los médicos más jóvenes en general lo consideran como una cuestión alejada y no planifican su retiro. Y bueno, en esta trayectoria puede significar en algunos sentidos, en algunos casos, un descenso de desempeño o bien un éxito expresado en la sostenibilidad de capacidades y compromiso con la comunidad, que los hay muchos y en muchísimos colegas. Así, el retiro, por un lado, puede significar disminución de ingresos, de estatus o vínculos, puede ser visto de esa manera, o también puede significar continuidad y ejercicio del tiempo libre de otra forma. Hay dos aspectos en los que a mí me interesa, o yo me voy a focalizar, porque este es un tema enorme y complejo, como dijo Soto, pero que son importantes. Uno tiene que ver con lo que se ha dado a llamar la revolución de la longevidad, esto es, el incremento de la esperanza de vida en el siglo XX en comparación con el resto de la historia de la humanidad. O sea, desde 23 años en el Imperio Romano a 44 a principios del siglo XX. Y que en la segunda mitad del siglo XX, América Latina ha tenido un incremento de más de 20 años en la esperanza de vida, y más del 70% de los nacidos en América Latina vivirán más de 60 años. Esto ya está visto y proyectado, ¿sí? O sea que existen años de vida ganados, pero que también en algunos casos son vividos con enfermedad o discapacidad por expansión de la morbilidad, pero esto tampoco es generalizable. Y el último aspecto que quiero señalar es la centenarización de la vejez. Ya teníamos en 2001 unos 519 centenarios, de acuerdo al INE, actualmente 1.300 y se espera para 2100 más de 13.000 centenarios. Esto no quiere decir que todos lleguemos a ser centenarios, pero obviamente el incremento de los centenarios tiene que ver con el incremento de la esperanza de vida. Y este incremento de la esperanza de vida tiene que ver con aspectos como el crecimiento económico, lo cual está claramente demostrado, aunque crecimiento económico, el crecimiento económico no siempre es igualitario, digamos, pero sí que afecta la esperanza de vida, es de perogrullo, pero es así. Los escenarios demográficos que nos esperan hacia el 2030 y en los que vamos a vivir nosotros son estos, o sea, y esto tiene que ver con un estudio que hizo OPP en 2017, que es el último y más relevante. Para 2050, más de 22% de la población del Uruguay va a ser mayor de 65 años. Esto significa que serán más que los menores de 15, que crecen más los mayores de 80, y esto se llama sobreenvejecimiento, y que en ninguna hipótesis ni proyección esto es reversible, es decir, que ni que aumente la natalidad, ni con la inmigración, ni con el estancamiento de la expectativa de vida, este escenario, en lo que se llama la hipótesis optimista, va a cambiar. Las mayores tensiones obviamente están en el sector salud y en los servicios sociales, que exhiben fallas similares y
una descoordinación entre ambos tipos de servicios. En el caso de Uruguay, los mayores se concentran al sur del Río Negro y en estos departamentos, en este cinturón, digamos. Entonces, ¿esto qué supone? Como dijo el experto Alex Calache, brasileño que dirigió el Centro de Envejecimiento de Oxford durante muchos años, que la vida ya no es una carrera de 100 metros llanos, y la vida se transformó en una maratón. Los desafíos son similares, pero las estrategias tienen que ser diferentes. Con 101 años se despide de su carrera. Fauja Singh eligió Hong Kong para su última maratón. Este tatarabuelo recorrió 10 kilómetros en 1 hora, 32 minutos y 28 segundos, aunque según dice esperaba hacer mejor tiempo. Considerado el maratonista más viejo del mundo, Fauja Singh era un campesino sikh. A los 89 años comenzó a correr para recuperar el sabor de la vida tras la muerte de su esposa y su hijo. Desde entonces terminó 9 maratones y viajó por el mundo entero. Incluso tuvo el honor de cargar la llama olímpica en 2 juegos, Atenas 2004 y Londres 2012. Bueno, la vida de este hombre nos lleva a otras reflexiones, y un aspecto que quiero señalar, por lo menos en cuanto a la trayectoria del curso y en el curso de vida. Ustedes pensarán que tiene que ver esto con el retiro, pero sí tiene que ver. Uno tiene que ver con la trayectoria funcional en el curso de vida, y esto tiene una forma de desarrollo, ¿no? O sea, uno desarrolla su capacidad funcional en los primeros años de vida, se estabiliza y luego decrece. Pero en general, cuando existe un envejecimiento exitoso, se mantiene la autonomía sin discapacidad, salvo que ocurran determinados tipos de eventos en el camino. Una forma muy sencilla de medir esto es la velocidad de la marcha. Hasta hace poco tiempo se conocía poco de qué valor tenía esto, pero hoy sabemos que la velocidad de la marcha tiene una relación con la posibilidad de desarrollar discapacidad en determinados periodos de tiempo. Esto nos lleva, de alguna manera, al concepto de envejecimiento exitoso, que es un concepto de la OMS y que junta o toma en cuenta 3 puntos. O sea, por un lado, el buen estado de salud y la situación funcional que mencionábamos. En segundo lugar, el funcionamiento mental. Y en tercer lugar, y es muy importante, la interacción social y el compromiso con la vida. Y estas 3 condiciones caracterizan a los centenarios. En especial el último punto, fíjense ustedes. Nos lleva esto al concepto de envejecimiento activo y saludable, que tiene obviamente determinantes que todos conocemos, sociales, económicos, de comportamiento, etcétera, pero también está condicionado por las características de los servicios de salud, la cultura y el género. Y uno, de alguna manera, debe de ser capaz de desarrollar un proyecto de vida activo y saludable con esta integración y estos componentes. Para la Organización Mundial de la Salud, los factores o los pilares del envejecimiento activo son, obviamente, la salud física y mental, la participación en la sociedad, el compromiso y la actitud positiva, la seguridad y protección social, el aprendizaje durante toda la vida y, obviamente, cuando uno los requiere o es dependiente, los cuidados de larga duración. Ahora bien, cuando necesitamos cuidados, y los médicos no somos una excepción, ¿quiénes son quienes nos cuidan? Bueno, nos cuidan las mujeres, esposas, hijas, otras mujeres, lo cual incluye las nueras, y vemos que la probabilidad de que nos cuide los hijos, por ejemplo, es bastante menor
a que las otras mujeres. Envejecer o transitar esta etapa en el retiro también implica ciertos desafíos y amenazas. Y una de estas cuestiones tiene que ver con lo que los geriatras llamamos ageísmo o discriminación por edad, que es un tema creciente y preocupante. Tiene muchas expresiones, algunas en los medios de comunicación, otras en la salud. Yo pongo este ejemplo, Daniel Callahan, que estuvo en Uruguay hace algunos años, que dijo esto, por ejemplo, ¿no?, de que prefería vivir menos que una vida infinita y de buena salud, o la señora Lagarde, desde el punto de vista de las finanzas, que los viejos son una amenaza para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y esto ya lo hemos escuchado más de alguna vez. En el otro extremo existen teóricos como el economista Andrew Scott. Y Andrew Scott habla de cómo confrontar o enfrentar o cómo vivir una vida de 100 años. No quiere decir que todos vivamos una vida de 100 años, pero, digamos así, cómo vivir en mayor longevidad. Y él nos propone un retiro progresivo, flexible, opcional, en que las personas no frenen en seco su actividad. Y también nos habla de vivir y trabajar en una época de longevidad, obviamente de forma opcional. Y finalmente nos pregunta cómo se gestiona el patrimonio y todo lo demás cuando se vive 100 años. Es decir, esto de pasar de la carrera de 100 metros a la maratón implica nuevos desafíos y estrategias. En este contexto hay componentes de derechos también. Ustedes sabrán que en 2016 Uruguay ratificó una Convención Internacional de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es muy comprensiva, que tiene mucha cosa, y que habrá que aterrizar en nuestra legislación. Uruguay fue el primer país en ratificar esta convención, que ya está aprobada mediante una ley específica desde hace unos años. Es decir, este es el contexto de derechos en el cual nos vamos a retirar o nos hemos retirado y que tiene un capítulo, por ejemplo, referido a la salud. Resumiendo, digamos que todo esto nos plantea oportunidades y desafíos en una población en proceso de envejecimiento, y el retiro también nos implica esto. Es decir, el envejecimiento es inevitable, es irreversible y bueno, es así. O sea, hay que promover el envejecimiento saludable en el curso de vida. Es necesario fortalecer la comprensión local y nacional sobre estas cosas. Hay que asegurar en esta etapa de la vida servicios de salud y servicios sociales de calidad. Hay que ayudar a las comunidades y familias que tienen personas frágiles con sistemas de cuidado de largo plazo. Y finalmente, ya lo termino. Una mujer de 64 años de edad y con dificultades de movilidad se encontraba sola en su casa de calle Santiago Vázquez, entre Boulevard Aparicio Saravia y Canaro, de la ciudad de Una interferencia, pero termino. Hay que promover un retiro flexible, como decía. Ítalo, es un sonido del ambiente, no, podés continuar, tranquilo. Un retiro flexible, como decía Andrew Scott, y el aprendizaje en el curso de la vida. Yo sé que hay muchísimas experiencias de colegas, yo me había listado, digo, cantidad de experiencias en cuanto al retiro y esta cuestión del aprendizaje y del compromiso con la comunidad, que pasa muchas veces por iniciar un nuevo aprendizaje en disciplinas hasta muy distintas a las que una venía ejecutando. Así que yo dejo
esto por acá, y con esta, digamos, cuestión de que vengo con la idea de aprender y de escuchar de la experiencia, digamos, de vida, digamos, que me parece que es muy importante. Y reitero, me parece muy buena la iniciativa del programa y me parece muy bueno que se profundice. Bueno, eso es todo y muchas gracias por escucharme y aguantarme. Ramón, tenés apagado tu micrófono. Sí, ahí está. Bueno, Ítalo, muchas gracias. Lo que te decía Juan era que la interrupción que escuchamos provenía de afuera del grupo, de un ruido de ambiente. Muchísimas gracias, la verdad que muy bueno, y coincidimos de que hay que seguir procesando el tema. No sé si hay preguntas concretas para esta exposición ya. Juan, no sé si vos tenés. Está silenciado, Juan. No, les decía que no aparece ninguna pregunta en el chat todavía. Bueno, no sé si del panel quiere arrancar a alguien ya para empezar a intercambiar. Si tú me permitís, Ramón, aclarar a las personas que se conectaron, que teníamos en el programa a la licenciada en Trabajo Social, Teresa Dornel, que se tuvo que excusar de participar por un tema de salud. Le deseamos que se recupere pronto. No es COVID, por suerte, es un cuadro gripal simplemente. Así que que se recupere pronto y esperamos tenerla en alguna otra actividad. Así que arrancamos con el panel, Ramón. Perfecto. Bueno, ¿quién rompe el hielo? Susana. Tiene apagado el micrófono, Susana. Bueno, primero que nada agradecer el haberme invitado a estar en este panel tan lindo y tan útil, y contarles un poquito, porque yo pensaba, ¿qué voy a decir? Bueno, voy a decir, desde mi experiencia voy a hablar. Ítalo, muy clara tu exposición y realmente de acuerdo totalmente con Andrew Scott en lo del retiro progresivo y flexible, digo. Es decir, que a mí me parece que lo importante son las estrategias que se establezcan frente al posible retiro. Por ejemplo, ir cambiando el trabajo, dejando guardias, y a su vez empezar en forma anticipatoria a organizar la vida del después, porque es como que nosotros siempre estuvimos desde la escuela, el liceo, la universidad, el posgrado, siempre como un tren que iba y nosotros rapidito adentro, y ahora viene otro momento, un momento diferente, y que en mi caso personal lo disfruto muchísimo, si bien debo confesar que no me he podido separar totalmente de la medicina. De hecho, la diplomatura y una cantidad de actividades relacionadas con la medicina las sigo ejerciendo en forma honoraria, pero las sigo ejerciendo. En fin, como hecho anecdótico, a los pocos 6 meses de jubilarme, consideré que la biblioteca tenía que depurarla y tenía que sacar papeles y apuntes y cosas, y saqué 4 papelitos, no pude, porque esto realmente descarté lo que ya estaba, las letras borradas de mis primeros años de facultad, pero creo que lo importante es irse organizando y empezar a ver como eso, de que es un goce y disfrutar del ocio. Quedé maravillada que hay señoras que caminan en la Rambla a las 4 de la tarde.
¿Cuándo pudimos alguno de nosotros hacer eso un día de semana? Una amiga te llama a tomar café, podés. Digo, además, en la parte familiar, ¿cuánta cosa dejamos de lado porque teníamos guardia, porque teníamos que trabajar, porque había que estar en la policlínica? Digo, y ahora es como, con mis nietos estoy viviendo momentos que, pobre mi hijo, no los viví con él. En fin, creo que es una etapa muy linda el de estar retirado. Eso, por ahora voy diciendo eso. Bueno, muchas gracias, Susana. Reiterar que Susana es especialista en psiquiatría y diplomada en bioética en la Universidad de Chile. Martín Sánchez pidió la palabra. Bueno, como dije al principio, agradezco muchísimo la invitación que me hizo el doctor Parodi para participar en esta circunstancia, manejando una tecnología que nunca la había usado incluso. Realmente las palabras de Ítalo me parecen muy interesantes en cuanto a la forma con que lo presentó ordenadamente, y que creo que ahí está el resumen de cuáles son los problemas por los cuales pasamos todos los que nos jubilamos. Yo no tengo una presentación tan clara, simplemente creo que incluso fui invitado porque de alguna manera soy un poco, en cierto modo, el ejemplo de una persona que, aún jubilada, sigue haciendo cosas. Yo estaba pensando que cuando uno se retira de la profesión médica en especial, una profesión que implica un constante, un permanente vínculo con la gente, y de un momento a otro el colega, el médico, deja de hacer esa tarea, yo tengo la sensación, y tuve la sensación, de que la persona perdía totalmente su visión, su visualización, o que no era más visualizado como lo que era en su etapa de actividad. Y eso es muy importante, porque digo, el médico pasa de una situación laboral en donde está trabajando, actuando, un intercambio fértil, profundo, a ser un ser totalmente desactivado. Es como cuando uno desactiva algo, lo apaga y lo deja ahí para que quede. Entonces digo, me parece fundamental ese concepto de el retiro en forma parcial, en forma progresiva. Yo a veces pensaba, ¿cuánta experiencia desperdiciada cuando se va un médico que todavía está bien e incluso puede ayudar a otros a través de muchos mecanismos, a esa transmisión de experiencia que a veces es difícil de conseguir? Yo recuerdo un caso de un colega acá en Artigas, un cirujano general prestigioso, además un cirujano vascular, que de un momento a otro se dejó de trabajar porque se jubiló, y fue dificilísimo encontrar a alguien que se pudiera radicar en Artigas y hacer la cirugía vascular. O sea, se perdió así, en forma brusca, de un hachazo, por decirlo de alguna manera, esa posibilidad de poder hacer una transmisión de la experiencia, que yo creo que es muy importante, no solamente en nuestra profesión, pero fundamentalmente en la nuestra. No voy a ser muy pesado, pero digo, hoy cuando se me nombró, yo soy, sí, presidente de la Asociación de Escritores y soy socio fundador del Fotoclub de Artigas. Yo creo que eso para mí fue fundamental, el poder, después de estar jubilado, seguir en la actividad casi plena en otras cosas que no tenían que ver directamente con la medicina. Yo escribo, he publicado algunos libros de cuentos y poemas, pero sobre todo encontré en esos lugares, en la Asociación de Escritores, a personas que aportan cosas a la comunidad.
O sea, cambié una relación directa con las personas cuando las atendía, pero mantuve un vínculo social importante a través de esas otras expresiones creativas o intelectuales, que eso, a mi modo de ver, es muy importante. Yo insisto en la sensación, por lo menos yo así lo viví y lo vivo cuando veo a colegas que se jubilan, de desaparición. Es decir, el médico termina desapareciendo totalmente después de haber actuado durante años en una situación donde incluso su relación social era muy fuerte. El reconocimiento de las instituciones al médico cuando se retira, también para mí fue importante eso. ¿Cómo lo vive la institución cuando se desprende de su grupo de médicos cuando los que se van jubilando? Yo pienso que eso también sería interesante que las instituciones pudieran discutirlo, conversarlo. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que el médico, en vez de irse de todo cuando se jubila, siga aportando, como les planteaba hoy al principio, una comunicación con los más jóvenes? Que yo sé que muchas veces nos rechazan, pero simplemente, y termino con esto, en nuestra institución, en el sanatorio de Greneda, hace unos años colocamos una placa de bronce con el nombre de los socios fundadores de la institución. Esa chapa de bronce, después de un tiempo, hubo una reforma de la fachada del sanatorio y se sacó la placa. Y de alguna manera se perdió la placa. Y hace poco tiempo, cuando se hizo la fecha del patrimonio, que se planteó hacer un homenaje a los médicos, el Sindicato Médico de Artigas y la gremial y la IFEMI hicieron un homenaje a una colega desaparecida. Y en esa búsqueda de datos y de dónde íbamos a colocar, se encontró la placa. Me comunican, a mí me habían invitado para que participara en la gestión del homenaje, y me comunican que la placa de bronce que nosotros habíamos creído que se había perdido fue encontrada. La volvimos a colocar en ese mismo acto, o sea que la placa de bronce volvió a su lugar. Yo estuve por allí después un rato mirándola para recordar los nombres, y encontré con que el 60 o 70% de los que estaban en la placa habían fallecido. Es decir, de alguna manera necesitábamos la placa hasta para vernos, para que incluso la propia colectividad médica supiera quiénes eran, quiénes habían estado, quiénes habían participado en la generación de esa colectividad. Los nuevos, algunos de los nuevos, son tan nuevos que no sabían, ni siquiera imaginaban quiénes habían sido esa gente. Digo, eso forma también parte del proceso, el recuerdo de las personas y los hechos forman parte también de la relación social que tenemos cuando nos jubilamos. Disculpen si me hice, fue un poco largo. No, perfecto, Martín. Muchas gracias. Y yo creo que el disparador de Ítalo va provocando las diferentes miradas, que creo que está Hugo presente, me parece que era lo que pretendíamos desde el Consejo y apoyado por Bienpro, por Juan, lo complejo que es el tema y lo rico de las diferentes miradas. Aprovecho la oportunidad para excusar al doctor Richard Buck, que está complicado para entrar, porque él estaba jubilado, se retiró y hoy en día está ocupando un cargo de gestión en la red de atención primaria, y cómo está la situación epidemiológica acá en el norte. Por eso lo habíamos invitado para participar, pero justamente está demandado justamente por
por la problemática asistencial en este momento. Hay una manito levantada que yo vi, Juan, tampoco es mi experticia manejar esta tecnología. Cecilia Gómez, creo que. Tenemos a Cecilia Gómez y a Osiris que está con la mano levantada. Yo no sé si prefieren, a ver, si prefieren los comentarios o prefieren que terminemos con los panelistas. Hugo y Eli, ¿qué te parece? Está silenciado, Hugo. ¿Está bien ahora? ¿Me escuchan ahora? Sí. Bueno, yo había hecho algunas pequeñas notas ahí. Entonces, un poco para entonces, Hugo, con lo que... Sí. Hugo, entonces a Cecilia y a Osiris le decimos que tomen nota y en cuanto termine la exposición, Hugo, volvemos a eso, a los comentarios. Bueno, como quieran, yo no tengo... Adelante, Hugo, adelante. Bueno, yo te decía que había hecho unas pequeñas notas acá para ordenar un poco las ideas, pero es sobre todo lo que voy a decir es algo vivencial, es algo que lo viví y lo siento así. No es tanto de lo leído, de lo teórico, pero es más bien de la vivencia que tuve en estos 16 años de jubilado y sobre todo de antes de jubilado, porque van a ver algunas cosas que voy a decir. Por ejemplo, lo primero es no ser tremendista. Creo que esto es una etapa que se pasa y se pasa mejor o peor de acuerdo a cómo uno lo vaya preparando, pero no es nada traumático, realmente traumático. A mí me parece que no es nada traumático si uno ya tiene la idea de que eso va a suceder. Y la idea de que va a suceder lo tenemos de bastantes años antes de retirarnos. Entonces, por eso los casos son diferentes. Por ejemplo, son bien individuales los casos de gente que ya tenía una actividad previa extramedicina, un hobby, una ocupación, el desarrollo de un arte o de una pintura o la escritura, la música, que ya lo venía desarrollando y que luego del retirado lo jerarquiza más o lo usa más. Entonces ese me parece que es un caso. Hay otros casos en que se han dedicado exclusivamente a la medicina y al llegar al momento de retirarse sienten realmente un trauma. Por eso, Ítalo decía hace un rato que eso tiene que ser algo flexible y progresivo. Entonces, son casos diferentes. Pero de todas maneras, una cosa importante es que hay que programarlo con anticipación. Programarlo hasta en la etapa jubilatoria. Por ejemplo, yo quería jubilarme, sabía que a los 65 años me tenía que ir de la facultad porque es obligatorio. De los demás trabajos, como lo voy a decir después, me fui con gozo en el mismo momento. Pero ya desde antes sabía que ahí a los 65 años yo quería llegar a la etapa 10 de la Caja de Jubilaciones Profesionales para tener mi mejor jubilación. Entonces, repetí 2 veces en categorías menores, en la cuarta y en la sexta, creo, los 3 años para no llegar a los 65 años en la 7ª categoría o en la 8ª. Llegué con 3 años de la 10ª categoría. Es decir, que eso fue una programación de muchos años. Eso fue una programación de muchos años. Es la presentación de que estoy hablando ahora. Eso fue una programación de muchos años. Y lo que creo que hay una cantidad de valores previos a la jubilación y posteriores a la jubilación. Esos valores son diferentes. Y hay muchas veces, unos sustituyen a los otros. Por ejemplo, en mi caso, que yo era docente y médico, asistía, trabajaba, el estudiar, el estar al día, tanto por mí, por mis estudiantes o por mis pacientes, era lo que me llevaba más tiempo. Y mis neuronas no daban más que para eso. Entonces, sacrificaba otras cosas por ese valor de estudiar, de estar al día, de ser fiel a mis estudiantes y a mis pacientes. Y dejando de lado a veces a mis hijos.
que odian la medicina, porque saben que le sacó al padre por muchos años. En época yo, con una anécdota, en época yo hacía guardias los domingos de noche, entraba a las 20 a la guardia del Sanatorio 4 del Casmo, y los días de verano a las 6 de la tarde había que venirse del parque, donde sea, porque yo tenía que entrar a trabajar. Y creo que eso no me lo deben de perdonar mis hijos. Entonces, esos valores previos, el estudiar, el estar al día, pueden haber sido sustituidos por otros valores que en todo se resumen como dar lugar a la felicidad. Yo resumiría que esto es lo fundamental del retiro, dar lugar a la felicidad. ¿Qué cosas te hacen feliz, que te hicieron feliz antes y que te van a hacer feliz después, que tal vez son cosas diferentes, después de jubilado? Pero hay que dar lugar a la felicidad. Bueno, decía, por ejemplo, del tema de estudiar, de la sobrecarga que uno tenía, de la sobrecarga asistencial, como la asistencial y docente, con muchas tareas que uno no quisiera tener, por ejemplo, tareas administrativas, sobrecarga horaria, que cuando me retiré lo tomé gozosamente. Tomé gozosamente el retiro porque dije, por fin dejo eso. Ahora, ¿qué pasó? Ahí hay un reclamo generacional muchas veces, bastante común, que mis alumnos, los que habían estado conmigo los últimos años, me pedían que fuera a los Ateneos, que seguía asistiéndolos. Y eso también es muy peligroso, porque tiene que llegar el momento en que uno se da cuenta que ahí no puede seguir, porque si no estudias 6 meses, estás atrasado. Y antes que te digan, pero este viejo, ¿por qué no se irá a casa en vez de estar diciendo esas pavadas? Uno tiene que darse cuenta que es el momento de retirarse definitivamente de la medicina. Y lo mío fue así, definitivamente de la medicina. Solamente seguí en la Comisión de Salud Pública, un tiempo concurrió a los Ateneos de los muchachos jóvenes, pero después me fui, seguí solamente con la Comisión de Salud Pública y ninguna actividad propiamente médica más. En cambio, retomé cosas que en mi vida había postergado. Por ejemplo, el idioma, me gustaba el idioma italiano, hice un curso de italiano, empecé a hacer teatro, que me gustó siempre y que nunca me dio el tiempo para hacerlo, teatro para viejos, claro, ¿no? Hice un curso de educación popular y trabajé en un asentamiento haciendo, no de médico, sino de educador popular, en gente que se tenía que construir sus propias viviendas, y ahí estuve como 8 o 10 años. Esas cosas me llenaron la vida y sustituyeron esos valores a los valores que tenía antes. Entonces logré ser un jubilado feliz. ¿Está? Y bueno, creo que es eso nomás. Valorar nuestra felicidad en cada momento y buscarle un objetivo a esa felicidad. En eso tomo lo que decía Ítalo de el retiro flexible y progresivo. Para mí el retiro médico fue casi absoluto, pero fue flexible en el sentido de que otras ocupaciones fueron planificadas y retomadas para lograr el bienestar personal. Y sobre todo personal y familiar también, ¿eh? He podido disfrutar a mis nietos lo que no he disfrutado a mis hijos. Bueno, nada más, no quiero seguir más, pero estoy a las órdenes para contestar lo que me pregunten. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Yo estoy con inestabilidad en el internet propio de la ruralidad donde estoy, pero bueno, no sé si me están escuchando bien. Sí, sí. Capaz que Juan puede hacer del intercambio, porque me puedo hacer en cualquier momento. Cecilia Gómez quería hacer un comentario. Tenés que prender el micrófono. ¿Quién responde? Ítalo, ¿tú querés contestar? Bueno, yo no tengo muchas respuestas. Creo que quienes pueden dar mejores respuestas son
son quienes ya han transitado, digamos, me parece. Yo en el tema económico he visto de todo, pero también, como dijo el profesor Vieri, hay una cuestión que tiene que ver con la planificación, con ese tipo de cosas. Y creo que como todo cambio, supone incertidumbres. De eso puede hablar, podés hablar tú, Juan. Susana, anda preparándote para tomar la posta. Digo, Susana, decir que la incertidumbre genera cuestiones, ¿no? Y estrategias de adaptación. Yo lo que traté de expresar es lo que yo podía contar de lo que había visto. Es natural que la incertidumbre esté en el tránsito de cualquier cambio. Digo. Y esta tiene sus señas de identidad. Nosotros tratamos de ilustrar sobre las que conocemos, pero también han sido explicitadas por quienes han hablado, que también han planteado estrategias. A mí me parece que las experiencias de vida, es decir, son muy valiosas, ¿no? O sea que es la parte, diría yo, más importante de esta actividad. Es decir, me gustaría que Susana opinara también sobre esto, o que Vieri, que también lo ha expresado previamente, ¿no? Yo, una cosita, yo creo que, no sé si Juan me apoya, que en tiempo estamos bastante bien, y como los que estamos en el grupo no somos tanto, aparte de Hugo, Susana e Ítalo, acerca de la pregunta de Cecilia, que creo que todo lo que estamos cerca o no muy cerca nos tendría que preocupar y planificar desde los jóvenes. Por eso era la invitación hacia los jóvenes, porque el médico tiene que planificar, y todos sabemos de que es como la muerte, de que arrancamos sabemos que se va a venir en un determinado momento. Pero acá en el panel, digo, en los que están actuando, hay quienes ya se retiraron, incluso un consejero que se retiró y puede transmitirnos desde el punto de vista humano lo que sintió y todos esos miedos que todos tenemos y que son válidos, porque es bueno tener el miedo, a mi entender, para poder analizar la realidad. Así que después de Susana, si alguno se anima, o Susana y Hugo, o el que quiera que levanten la mano, me parece que es muy importante desde la experiencia. Yo lo único que quiero reiterar, que me parece importante decir que cuando uno llega a los 65 años, tiene una esperanza de vida de 22 años más, potencial esperanza de vida de 22 años más. Entonces es un cuarto de siglo, no es una cosa menor. Ese dato tiene que entrar en la planificación que uno hace de su proyecto de vida. Digo, que me parece que es importante. Por eso yo insistí mucho en el tema de expectativa y eso. No es lo mismo, por eso digo, no era lo mismo jubilarse en los años 50, donde alguien con 65 era un anciano, o era denominado anciano, que la jubilación en nuestro tiempo, el retiro en nuestro tiempo. Y ese es un dato de la realidad que hay que tenerlo arriba de la mesa. Por ejemplo, si uno tiene información de la realidad, y como decía el profesor Vieri, para planificar su proyecto de futuro, eso reduce, digamos, la incertidumbre, me parece. No sé, doctora, yo no trabajo en el área de salud mental, pero digo, me parece que reduce, ¿no? Sí, creo que lo que dijo Hugo es clave en cuanto a eso que habíamos dicho, la estrategia de irse anticipando y de irse organizando. Digo, uno muchas veces, desde toda la vida, hay compañeros que no aportan a la caja, otros que aportan, en fin. Personalmente siempre dije, no sé en qué momento
me voy a tener de pronto que jubilar o retirar, y bueno, yo siempre aporté. La parte económica es muy importante, pero en realidad es muy importante, pero también uno maneja distinto, el dinero ya está en otra etapa de la vida, y creo que es un momento de tomar una buena decisión de retirarse, cuando todavía estás apto para caminar, para ir, para pasear, para salir con los chicos, para una cantidad de cosas. Nunca me planteé, yo me retiré a los 65 años, pero podía haber seguido algún año más, pero en realidad quería aprovechar los placeres de la vida simples de todos los días que de pronto uno ejerciendo no podía. Y el temor siempre está presente, porque el temor a lo desconocido, a una etapa que también la jubilación quiere decir que estoy más vieja, que me voy a morir pronto, hay tanta cosa, pero yo acá voy a discrepar con Hugo seriamente. Hugo, quiero que me mires. ¿Por qué dijiste que teatro para viejos? No, porque él es mi compañero en el teatro, es compañero en el grupo. Entonces no me gustó. Te lo digo, porque Hugo es un actor excepcional. Lo puede decir Juan, es impresionante. El otro yo de Hugo era de la Comedia Nacional, no cabe duda. Cecilia, son etapas y vas a ver que también es como el fruto. Llega un día en que decís, sí, me retiro. Y saca cuentas y vas a ver que, no sé, pero tan difícil no es la cosa y que vale la pena porque se te abre otro mundo diferente. Yo en realidad, todas las personas como colegas, les recomiendo que sí, que cuando llegue 65, un poquito más, que se retiren y que empiecen a disfrutar la vida, cosas domésticas, cosas de familia, el arte, hacer teatro, pintar, no sé, es completamente diferente. No sé, Juan, si querés aportar algo. Yo le quería decir a Cecilia una cosa que sin ser psicólogo, sí. Uno tiene muchas vocaciones que están ocultas, que están tapadas por nuestro trabajo. Nuestro trabajo es absorbente, te lleva muchas horas, te lleva mucha dedicación, y si tú al momento de tener que irte analizás en profundidad, tenés vocaciones no desarrolladas. Cosas que quisiste hacer y no pudiste. Bueno, es el momento. O seguir con tus vocaciones actuales, pero en otro campo. Por ejemplo, en la gestión. Eso que tú decías, que te gusta la gestión en materia médica, la podés seguir en gestión en otra cosa. En otras instituciones o en otros grupos, gestionando. Y vas a sentirte feliz. Lo importante es sentirse feliz. Estoy de acuerdo con Ramón que conviene abrir el panel para comentarios. Martín, si tú tenés algo parecido, o los demás compañeros que están, compañeras que están, y también tenemos compañeros que están siguiéndolo por YouTube, que los estimulamos a que escriban sus comentarios. ¿Puedo? Sí, adelante. A mí me parece muy importante la pregunta o el planteo de Cecilia, porque en el fondo yo creo que el temor de la cual ella habla es una sensación que pueden tenerlo varias personas de nuestra profesión. Digo, porque no hay que olvidarse que en el interior, por lo menos, la relación entre el médico y la comunidad, entre el médico y la gente, es muy, pero muy fuerte. El médico cumple un rol en la sociedad que no es fácil cuando él se jubila de dejarlo hacia un costado y sentirse como, en cierto modo, desnudo, ¿verdad? Si se ha sacado de encima eso que, más que la túnica, ¿no? Esa relación que él tiene
con la gente que lo rodea. Yo me acuerdo en alguna ocasión que escribía algún poema, algún cuento, y lo íbamos a leer o a publicar en algún lado, me decían, el doctor tal cosa, el doctor, y yo decía que cuando escribía, yo no era el doctor, yo ponía simplemente mi nombre, pero de todos modos, yo sigo pensando que el reconocimiento y la relación que tiene el médico con la gente en el interior, por lo menos, es muy, pero muy cercana. Por lo tanto, a veces una persona puede tener el temor de perder ese estatus afectivo, no estatus económico ni de poder, sino un estatus afectivo. Yo soy de los que piensa, y así lo hice, yo cultivé la actividad en fotografía, y también en la escritura de muchos años antes de jubilarme. Yo creo que hay que sembrar ahí, antes de que uno se jubile, mucho tiempo antes, para cosecharlo después. Yo incluso decía, cuando nos encontrábamos en alguna exposición de fotografía y nos entrevistaban, que lo nuestro no era un hobby, era parte de nuestra vida, era nuestra pasión, la fotografía en ese caso. O sea que uno puede encontrar, por supuesto que sí, fuera de la medicina, un montón de cosas que hacer, como todos han planteado. Pero digo, repito eso, lo que uno pierde en la relación y la vinculación social cuando se jubila es mucho. Yo sigo encontrándome cuando salgo a hacer mandados con personas que me consultan en la vereda. ¿Qué le parece a usted lo que el doctor me dio para tal cosa? Y si yo le digo que sí, que me parece bien, que ese es el medicamento, lo dicen después, ahora me voy tranquilo. O sea, siempre se mantiene, porque es una relación muy fuerte, y a veces uno puede tener, no digo miedo, pero un temor también de esa pérdida. Martín, quiero que recuerdes lo que escribiste cuando te fuiste, no es lo que sentís ahora. Sí, claro. Exactamente. Exactamente. Yo puedo, lo que pasa, no sé cómo estamos de tiempo. Juan, acá hay un colega que está levantando la mano hace rato. Sí. Será Osiris, será. Osiris Rocha. ¿Puedo hablar? Adelante, te escuchamos. No, primero felicitarlo por el tema, me parece apasionante, no sé si hay antecedentes de haberse discutido así, y seguramente esto es un comienzo para estudiarlo mejor. Se han dicho cosas importantes, nuestro promedio, nuestra calidad de vida ha mejorado mucho, y seguramente muchos podrán seguir siendo activos. Yo no estoy disfrazado, yo ahora simplemente llegué a pesar del frío y del viento de hacer bicicleta, y estoy llegando a que tengo que jubilar. Nunca estuve enfermo, salvo la hipertensión. Acá lo que sucedió, y Martín puede también explicar, es que a alguien se le ocurrió un día que había que poner una fecha para jubilarse, y todo el mundo tenía que irse a los 65. El algo dijo pero fue como tabla rasa, o sea, todos, que se vayan todos, y allí perdimos muchos valores. No es por pasarle la mano a Martín, pero Martín, que hacía medicina interna, que hacía medicina general, que actualmente se llama medicina primaria, que es las cosas fundamentales para llevar a cabo una buena medicina. Y hay cosas, se dice que nadie es imprescindible, pero en medicina hay médicos que no se empardan, voy a usar esa palabra.
él citó también al cirujano, que fue cierto, el cirujano podría seguramente seguir operando 10 años más de una manera excelente. Un cardiólogo también que no es fácil conseguir, con una alta formación se tuvo que retirar porque justamente le tocó el tema de los 65. No conseguimos un cardiólogo igual que él después tampoco. Así que el tema sería, no hagan, creo, porque yo voté eso, pero tal vez no sea conveniente hacer lo que hicimos nosotros de fijar una fecha. Bueno, hasta acá seguís y después parás. Simplemente quería hacer esas acotaciones, porque hay mucho para hablar, el tema es hermoso. También lo que pasa a los docentes, que a los 65 años se tienen que retirar. Yo justamente soy intensivista, fui alumno del profesor Artucio, que nos enseñó la ciencia hace muchos años, como que nos obligaban en la cátedra que para cambiar un protocolo o una forma de decidir sobre ciertos tratamientos había que leerse no menos de 30 artículos ya en esa época, antes de la medicina basada en evidencia, y leerse lo que opinaban a nivel de todo el mundo. No se seguía solo lo que opinaban a nivel de Estados Unidos, que se sabe dónde más se hace ciencia, pero también lo europeo tenía una mezcla de todo eso para cambiar o no su opinión sobre los protocolos. Y tuve la oportunidad de encontrarlos en varios congresos posteriores, y y 3 o 4, y él me decía, Osiris, yo sigo leyendo como antes. Le pregunté, ¿usted sigue leyendo tantas cosas como tenía? Sí, yo sigo leyendo. El día que no lea tanto, ahí yo me retiro de estos ambientes. Cuánta variedad de opiniones. Les voy a contar una, ya que estoy, y no quiero violar el secreto profesional si lo cuento, porque no. Me tocó atender hace muchos años, yo tendría unos 40 y pico, a un médico que era un profesor de facultad, que llegaba a los 65 años. Entonces, estaba viviendo todo este proceso, ¿verdad? Hay un acople. ¿Tenés apagado el...? ¿No se escuchó nada? Mi YouTube no. Bueno, no se escuchó nada de lo que dije. ¿Empiezo de vuelta? Sí. No, que atendí hace muchos años a un profesor de facultad que se jubilaba y que casualmente estaba viviendo todo este tema, ¿no? Había llegado a los 65 y le tocaba jubilarse. Y había sido consejero docente cuando la facultad votó el límite de los 65. O sea, como dicen en las películas, estaba recibiendo una dosis de su propia medicina. Y entonces yo le pregunté, dígame, ahora que usted está viviendo este proceso a los 65, es un corte abrupto, con todo lo que significa lo que decía Martín, que me pareció tremendo, ¿no? Ahora comento algo de eso. Entonces digo, ¿está arrepentido de haber votado eso cuando era estudiante? Y entonces él me dijo, no, yo creo que estuvo bien. Y creo que estuvo bien la facultad en poner ese límite. Me parece que... Pero la facultad está tan convencida de eso que ahora que se reformó la ordenanza del personal docente de la universidad, la facultad pidió una excepción, porque ahora la universidad que no tenía límite puso el límite en 70, pero la facultad tosudamente pidió una excepción para poner el límite, para dejar el límite en 65. Me parece que lo que está, de repente no ayuda es que uno prevé el 65 y después le digan que es a los 60.
o que prevé que no va a tener límite y un día se lo ponga. Ahí es donde me parece que es lo que decía Ítalo, lo que decía Hugo, todos, ¿no? O sea, se altera el proceso de adaptación que uno está haciendo cuando le cambian rápidamente las condiciones. Esto de la flexibilidad, eso sería fantástico. Y bueno, los médicos tenemos una flexibilidad que otros trabajadores no tienen, porque como tenemos varias cajas, uno se puede ir jubilando de una caja y seguir con otra, y después seguir con otra, y ir adaptando a lo que decía Susana, ir adaptando los lugares de trabajo, la guardia. Sé que algunos centros de FEMI eximen, no sé si todos, me gustaría saber esto, si todos, que en determinado momento relevan a los médicos más veteranos de tener que hacer guardias de 24 horas o guardias de emergencia, y los van acomodando, no sé, creo que hay lugares de FEMI que eso lo hacen, en otros no. Ese tipo de flexibilidad me parece que es fantástico. Tengo una pregunta para Ítalo y para las mujeres del grupo, porque Ítalo dijo que las mujeres se preparan mejor que los varones. Y, ¿no? Lo dijiste, y salió. Aparte aprovecho para decir que Ítalo fue entrevistado por una periodista del País, a propósito de esta reunión de hoy, fue entrevistado por una periodista del País, que la periodista eso lo puso con letras grandes, se ve que es muy feminista la periodista. Las mujeres se preparan mejor. Si quieren leer el artículo, el link está puesto en el blog del Bien Pro. Cuando entran al sitio del colegio, hay un blog del Bien Pro y ahí está puesto el link al artículo de Ítalo. Adelante. Sí, yo en realidad lo que dije fue eso, pero con un fundamento, es porque el único estudio que hay sobre el tema, retiro médico en el Uruguay, que creo que ya es de fines de los 80, una de las cosas que destaca es exactamente la cuestión del género y la planificación en el retiro. Y en la previa de la preparación de esta actividad, hablando con Teresa Dornell, que tiene un doctorado, ¿no?, en ciencias sociales, muy conocedora de los temas sociales, me decía, bueno, en realidad es una característica del género en casi todas las actividades, el tema de la planificación del retiro, es decir, y bueno, la medicina no escapa a eso, digo, como una cuestión bastante característica. De ahí fue que yo saqué el dato y por eso mencioné el dato. Y después, bueno, sí, la periodista lo amplificó, le dio vuelo a la noticia. Pero creo que es el vuelo que merece también, ¿no? Y ahora, también es una profesión que se ha feminizado, digo, ¿no? Entonces también esa impronta también se debe de notar. Yo no vi otro estudio de esa naturaleza, y estaría bueno repetir un estudio de ese tipo. Digo, para mí es un desafío sobre el tema. Lo otro quería mencionar, porque me quedé pensando en lo que dijo el doctor Vieri sobre el tema con la relación con el ámbito académico, ¿no? De que a él lo invitaban después de la jubilación a concurrir a Ateneos y eso. A mí me pasó que un veterano profesor, me lo encontré caminando en la vía pública, y le pregunté, pero profe, a ver, ¿cuándo también, ¿no?, lo mismo, ¿cuándo se va a dar una vuelta por los Ateneos y eso? Y me dice, no, nene, dice, ahora estoy dedicado a estudiar física cuántica, me dijo. Ya cambié de canal. Y estaba contentísimo con la física cuántica. Y fue un adelantado, ¿no? Porque para la época. Y creo que fue un mensaje en sí mismo. Es un dilema, y es muy variable. Hay cátedras que se quedan siendo los profesores jubilados,
durante años. Y hay otras cátedras que los profesores desaparecen el día que se jubilan. Y me acuerdo las palabras del profesor Bernardi, que le dijo a un colega profesor, le dijo, mira, cuando te vayas, no mires hacia atrás porque te convertís en una estatua de sal. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra, no? Que no mires atrás porque te convertís en una estatua de sal. Bueno, y hay gente que tiene ese estilo, y hay gente... Y después Bernardi siguió trabajando, ¿no? No Claro, se convirtió en ninguna estatua de sal, pero es esto, hay personas que necesitan no mirar para atrás y hay personas que necesitan seguir vinculadas en algún momento. Eso me parece... ¿Cómo decir? Por eso yo hablé de estilos. En realidad hay estilos. Y eso es muy... cuestiones que entran mucho dentro de lo personal, digo, ¿no? O sea, no... Ramón, tenemos unos minutos y después tenemos que ir cerrando. Entonces, adelante. Carlos. Sí, bueno. Lo importante es que le des... que estamos muy inmersos, es una profesión que nos hace estar muy, muy metido, y que a veces el salir, como todo cambio, que también dijeron los colegas, todo cambio también asusta, ¿no? Con respecto a lo que planteaban de la vida, cuando cumplimos 61 años, podemos acogernos a un sistema en el cual disminuimos el 30% de nuestro trabajo. Seguimos cobrando lo mismo, pero trabajamos un 30%. Obligarnos 4 años después, ¿no, verdad? O sea, no hay obligación, ¿no, verdad? Pero si, por ejemplo, yo lo tuve que optar por una cuestión de salud a los 60 y alguno, y me hicieron una excepción, de tener que jubilar. Pero, por ejemplo, tengo colegas que tienen 67 años y siguen trabajando a pleno. Porque también depende de las especialidades, depende de las situaciones de cada uno de nosotros. El año 65 años es como poner los 18 años para votar. Hay gente que no está a votar, ¿no, verdad? Intelectualmente, y hay gente que a los 16 años es sumamente responsable y es capaz de ejercer el voto. O sea, los 65 años es algo totalmente arbitrario. Yo soy médico rural y ejerzo en una población florida, y evidentemente hago de todo, como Ramón, hacía de todo. Lo cual siempre pensé que al llegar a los 65 me iba a ir, porque es demasiado demandante, y también estoy con el profe que no quería seguir estando, para que no dijeran este viejo. Bueno, lo mismo me pasa a mí acá en el pueblo. Creo que podemos disfrutar de otro montón de cosas. El cambio en la vida, y como todo cambio en la vida, tenemos que adaptarnos a él. Pero pienso, Cecilia, que es bueno ver otras cosas, y el tema de lo material, y uno en realidad... Pero me parece fantástico que esto se converse y estoy de acuerdo que debería posibilitarse los retiros parciales. No permitir tampoco la eternización, porque a veces es difícil que no resulte. Lo hemos visto, todos conocemos colegas que pensamos con todo cariño y qué lástima, ¿no? ¿Por qué no se fue antes?
y eso es terriblemente doloroso, ¿no? No, nada más. Muchísimas gracias. Me parece fantástico y que esto siga. Lo asuma, porque todos nos vamos a retirar. Muchas gracias. Ramón, ¿vamos cerrando? ¿Alguno de los presentes quiere comentar algo o decir algo más? Si no, ya cerramos la actividad. Susana está pidiendo la palabra, creo. Algo cortito. ¿Puedo, Juan? Sí, claro. No, antes de cerrar quería hacer una referencia muy breve al tema pacientes y nosotros médicos jubilados. Indudablemente, Martín habló de cómo es la realidad en el interior. Los que ejercimos en Montevideo la mayor parte del tiempo, la realidad es otra. El día que nos jubilamos, cerramos la puerta de la mutualista y hay pacientes que nunca más sabemos nada. No nos enteramos de nada, no sabemos nada. Se creó un vínculo de años con los pacientes, algunos de más de décadas, y bueno, yo ya hace 6 años que me jubilé, pero muchas veces pienso, ¿qué será de fulano? ¿Qué habrá hecho? No sé, los pacientes siguen estando en nosotros porque formaron una parte muy importante de nuestra vida y nuestro quehacer diario. Así que dentro de las cosas que uno deja de lado al jubilarse, los pacientes no. Bueno, eso nada más. Néstor Cabana levantó la mano. Sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, no, yo trabajo, tengo 59 años, todavía no estoy estoy ya en forma previa, ya pensando en ese tema, pero pienso que puede ser importante, eso que han dicho ustedes, primero de todo, felicitarlos, y puede ser importante ir flexibilizando dentro de lo posible. Sabemos que la realidad es distinta, cada profesional la vive en forma distinta, pero pensamos que sí, que algo se puede ir haciendo. En lo personal, sí, he tratado de bajar un poco toda la actividad que la verdad que en el interior, como Carlos, como Ramón, es full time. He tratando de hablar con los jóvenes, con algún joven que ha querido venir a estas localidades, porque son localidades alejadas, y entonces hablando con los jóvenes se puede lograr, por ejemplo, de que tengan conseguir más días de guardia, y a su vez ir haciendo también otras cosas que también nos gustan y nos hacen bien. Pero pienso que sí, primero me parece que tenemos que ir pensando, ¿sí?, en cómo ir dejando la profesión, pero me parece que sí, que tiene que ser flexible e ir buscando otras actividades que nos llenen la vida, ¿no? Digamos, o sea, estamos en lo personal nos sentimos muy bien, o sea, tanto física como mentalmente, digamos, con ganas de trabajar, pero me parece que sí, que hay que ir buscando otras cosas para luego, cuando llegue ese momento que nos va a llegar a todos, porque es algo propio de la evolución, es parte del ser humano, llegar de la mejor manera, ¿no? Ese es lo que me parece. Y felicitar a los que organizaron, porque la verdad que está muy bueno y bueno, nos hace reflexionar sobre el sentido de nuestra actividad. Está muy bueno. Felicitaciones a todos los organizadores. Gracias, Néstor. Acá Cecilia pone en el chat, yo también coincido que me quiero ir a los 65, o sea, salió convencida. Y quiero estar preparada nada más. Gracias por lo dicho. Y hace bien hablar y escuchar las experiencias. Susana dice, a los 65 en general tenés vitalidad para disfrutar y conocer cosas nuevas. Entonces tenemos, a ver, no quiero dejar sin a nadie que quiera hablar, pero estamos en la hora. Luigi, ¿tú quieres decir algo? Eloísa. Luigi dice que no. Eloísa dice que no. Bueno, entonces les digo que como tuvimos este impasse desde el 4 de junio hasta ahora, y teníamos una idea de hablar esto con el Consejo Nacional, le hicimos llegar
al Consejo Nacional la propuesta de crear en el ámbito del Colegio Médico un espacio que llamaríamos espacio retiro médico, a nombre, digo, se le puede buscar alguno que sea distinto. Pensamos que no fuera ni comité ni comisión, para no usar un nombre así tan pesado, sino algo más como esto, ¿no? Un espacio de encuentro, de diálogo, de propuestas. Ustedes lo sentían también, varios lo expresaron, varias lo expresaron en este momento, así que queda abierto el espacio retiro médico, hay que ponerle ese nombre u otro, y además ya teníamos alguna propuesta conversada para ver cómo se puede instrumentar, y que la Regional Norte lleve la posta en esto. Y como los consejeros de la Regional Norte no son reelegibles, por lo tanto van a quedar desocupados, sería muy importante que algunos de esos consejeros, que fueron los que lideraron este tema, y gente de la Regional Norte, bueno, también, digamos, tomen parte activa en la generación de este espacio retiro médico, digamos. ¿Ah? Ítalo ya está comprometido para colaborar con nosotros. También Teresa Dornel, la trabajadora social, está a la orden para organizarlo. Me parece que acá salieron cosas importantísimas. Quizás sea oportuno desgrabar esta sesión y hacer un punteo de los temas. Si alguien voluntariamente quiere colaborar con la desgrabación, si no, vemos cómo hacemos. Y bueno, y van a tener información de próximos encuentros en este espacio de retiro. Muy bien. Digo, a propósito, Juan, a propósito de qué decir, me parece importante contar como insumo con la presentación de Ítalo, si eso que lo puede hacer llegar. Ahí está. Digo, para empezar a trabajar operativamente en el tema. ¿Ah? Perfecto, cómo no, tomamos eso como base. Bueno, muchas gracias, y ha sido un lujo tenerlos a todos con tanto compromiso personal y afectivo en las presentaciones, ¿verdad? Bueno, gracias por la invitación y la oportunidad de ver a tanta gente y que recuerdo. Bueno. Hasta pronto. Nos vemos entonces en la próxima. Que pasen todos muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias.